Así que nos preparamos ya para tener nuestro estudio de apologética, ya el último estudio que vamos a tener, por lo menos por ahorita. La intención había sido dejar pues un despertar ahí, un deseo de estudiar más, de prepararnos para defender la fe que ya nosotros tenemos, los que ya somos creyentes, y también pues si usted todavía no tiene esa relación personal con Cristo, que pueda tener un tiempito personal con Dios. Así que lo invito a prestar atención. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, tal vez en cuanto a lo que hemos venido haciendo y diciendo. Hoy vamos a ver como un tipo de, podríamos decir, temario, eh, que podríamos eventualmente en unas próximas sesiones, por ahorita vamos a, o van a descansar de mí y otros hermanos van a estar dando diferentes estudios. Y luego cuando ya terminemos, pues posiblemente voy a tomar algunos ya de estos temas que estamos viendo, algunos que sean tal vez un poquito más aplicables a lo que es nuestro ambiente en estos días. Así que yo me voy a permitir compartir con ustedes. Vamos a ver, todavía no hemos podido conectarnos. Pero bueno, vamos a continuar. Voy a compartir por aquí la imagen y vamos a iniciar con nuestro estudio. Así que ahí los invito a que puedan ir siguiendo, como les hemos venido hablando, nuestro tema de estos últimos casi 2 meses, mes y medio, 2 meses, han sido lo que es la apologética, la defensa de la fe. Eso es algo que es, yo diría, imprescindible que nosotros como creyentes nos interesemos en conocer bien nuestra Biblia o la Biblia de nuestro Señor, ¿verdad? Las palabras de Dios, que conozcamos, así como los abogados conocen muy bien los diferentes códigos y los diferentes leyes. Nosotros también debemos de conocer muy bien la palabra de Dios para poder mostrarles a otros la verdad de Dios. Y eso es lo que queremos con estas sesiones. Ya esto lo habíamos visto la semana anterior, de ahí vamos a arrancar. Pablo dijo allá en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y nuestros oponentes no son las personas inconversas, como lo habíamos hablado la semana anterior, ¿verdad? Mi enemigo no es el ateo, mi enemigo no es el gnóstico, mi enemigo no es aquel que ofende la palabra de Dios. Nuestros oponentes son la incredulidad y las falsas creencias. Ahí es donde tenemos que trabajar nosotros contra todo este grupo de doctrinas, de enseñanzas falsas, que están torcidas. La Biblia, cuando habla que use bien la palabra de verdad, utiliza la palabra trazo. Posiblemente el apóstol Pablo, al ser confeccionaba tiendas para vivir, él sabía lo que era un corte, que el corte tiene que ir perfecto, porque si no, una pieza con la otra no va a cuadrar, y ya se puede forzar en una pieza, pero ya cuando va dando la vuelta en otras, ya queda descuadrado, completamente deformada la tienda. Entonces, él sabía exactamente que las piezas tenían que encajar perfectamente, él tenía que hacer el trazo perfecto para que todas las piezas, al ir cerrándolas, pues den una buena tienda. Y eso es lo que él estaba diciendo acá, cuando decía que nosotros teníamos que trazar, que usar bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que utilizan mal ciertos pasajes, los sacan de su contexto, y esto algo habíamos estudiado la semana anterior, que un texto fuera del contexto es un pretexto. Entonces, hay algunas personas que toman un texto para afirmar una doctrina, para sentar una doctrina, pero choca con las otras doctrinas que están a su alrededor. ¿Y esto que genera? Confusión, contradicciones, errores doctrinales. Por eso nosotros, cuando tomamos una doctrina, tenemos que empatarla, tenemos que trazarla junto con las demás doctrinas para poder que la tienda, digámoslo así, quede bien armada, bien cuadrada.
Entonces, nuestros oponentes no son las personas inconversas, nuestros oponentes son la incredulidad y las falsas creencias. A ellos es a quienes tenemos que atacar. El mundo, Satanás es el príncipe de la mentira. Y como lo dice aquí en Efesios 6, dice que nuestra lucha no es física. Puede que haya alguna lucha física, pero mayormente dice que es contra principados, contra potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un mundo espiritual. Nosotros estamos inmersos en una lucha sin cuartel. Entonces, por eso yo le insto a que se prepare, bueno, a que nos preparemos, porque nunca dejaremos de aprender, nunca dejaremos de prepararnos para entender o para trazar la palabra de Dios. Siempre va a haber muchísimas más cosas que aprender. En cuanto más estudiamos la palabra de Dios, pues eh, más vemos la necesidad que nosotros tenemos de conocer más de Dios y vemos lo poquito que sabemos. Entre más conoce uno de Dios, dice, wow, cuántas cosas todavía no sé de Dios. Eh, y en un nivel más fundamental, como creyentes, como cristianos, nuestro oponente es aquel que se opone contra Dios mismo. Las falsas enseñanzas, las mentiras comenzaron en el huerto con el mismito padre de las mentiras, Satanás. Entonces Satanás va a estar atacando y va a estar atacándonos a nosotros, dándonos pereza, siendo nosotros o teniendo nosotros problemas en ese sentido de no querer o no tener el tiempo o estar, él nos llena nuestras agendas de diferentes cosas para decir, no tengo tiempo para prepararme, no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para hacer muchas cosas para el Señor. Entonces, ahí es donde viene el problema, que no estamos preparados para esta guerra. Y ya desde que llegamos a Cristo, estamos en esta guerra. Vamos a ver algunos puntos de los que analizan la apologética. Como les dije, esto que vamos a estar viendo son 12 puntos, digamos 12, sí, apartados principales con diferentes subpuntos. Entonces, esto que tomé es de un libro de un autor, Neisser, que es un apologeta bastante reconocido. Y entonces él habla de algunos de los puntos y, como les dije, eventualmente, posiblemente en algunos meses, vamos a empezar a tomar algunos puntos que yo considero son medulares para nosotros conocerlos, para poder responder a las necesidades de otras personas. Entonces dice, vamos a analizar estos puntos y uno, bueno, la necesidad de responder a todos. Yo creo que los que no conocen a Jesucristo, aquellos que han estado lejos de Él, lejos de su palabra, también necesita que nosotros como creyentes les demos a ellos la razón por la cual nosotros creemos. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Somos responsables de sus almas. Somos responsables de enseñarles lo que ya nosotros recibimos. Por amor a sus almas, por amor a nuestro Dios, somos hechos testigos. Dice la Biblia que somos embajadores de Cristo. Es una responsabilidad aún mayor. Entonces, los inconversos plantean buenas preguntas. Hay preguntas que son sinceras. Hay preguntas que realmente las, las personas que los hacen, que hacen esas preguntas, son sinceras a la hora de hacerlas. No es que son preguntas ahí con doble intención o maliciosas, sino que son muy sinceras y tenemos que tener la capacidad de responderlas. Ahora, no siempre vamos a poder responder todas las preguntas que nos hagan. Hay veces tendremos que decir, vea, disculpe, no sabría decirle, o déjeme un tiempito para poder prepararme en ese tema, en ese punto específico. Yo voy a apuntarlo y voy a venir, voy a prepararme para venir y darle a usted ese punto. Entonces, prepárese para que le hagan preguntas complicadas, difíciles. Nosotros, la Biblia, tenemos buenas respuestas. O sea, la Biblia tiene respuestas a la condición del hombre.
¿Por qué? Bueno, porque la Biblia está hecha por el creador del hombre y sabe las necesidades que nosotros tenemos, necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales, y Dios las conoce todas. Por eso es que nosotros necesitamos poder entender que Dios tiene respuestas, pero necesitamos saber dónde están. Y para eso necesitamos meternos en la Biblia, conocer, empaparnos, estar inmersos ahí en este libro, en esta carta de amor, y poder dar fe de que eso que estamos enseñando es real en nuestras vidas. Dios nos manda que les contestemos. ¿Se acuerdan de este pasaje allá en el Antiguo Testamento en Jeremías, donde dice que somos atalayas y dice que nosotros tenemos que ir y decirles a ellos que están en peligro de muerte? Dice, si creen, has salvado su alma y ustedes han lavado sus manos de la responsabilidad de ellos. Pero si ellos no creyeron, morirán por su necedad. Pero usted ha librado sus manos. Pero dice, pero si usted no les apercibe, si usted no les dice, hey, 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 están en peligro de muerte, tengan cuidado, y ellos mueren, dicen, morirán por su pecado, pero la sangre de ellos demandaré de sus manos. Bueno, aquí pasa parecido. Nosotros tenemos la responsabilidad de decirles a ellos, de explicarles a ellos el peligro en que ellos están. Por eso hablábamos de que evangelismo y apologética son hermanos casi que gemelos que van de la manita. Necesitamos no solamente evangelizar, sino también, pues, dar razón de que eso que nosotros estamos creyendo tiene fundamento. Dios nos demanda que les contestemos, que les demos una respuesta que satisfaga. No sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, en estos años de ser creyente, yo he visto casos de casos. He visto padres que les contestan a sus hijos, haga tal cosa, no sé, o no vaya al baile. Y el hijo le pregunta, ¿y por qué? Porque yo digo, esa respuesta, aunque tiene su posición, llega el momento que ya no satisface la demanda de un hijo. Bueno, ¿por qué razón no es correcto que yo vaya a un baile? Solamente porque usted dice. Y si usted está equivocado, bueno, entonces ahí se puede empezar a hablar de qué es un baile, qué es el ambiente que hay en el baile para nosotros como creyentes. ¿Qué son las bebidas? ¿Qué son las conversaciones? ¿Qué son el humo del cigarro? Yo creo que ya ahorita en estos hay leyes que han prohibido el uso de cigarros en este tipo de lugares, pero las conversaciones, la ropa, el estímulo sexual que hay al ver bailar a otros o al bailar, todo ese tipo de cosas es la que nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos y justificar el por qué creemos. Igual en la fe. En la fe muchas veces nosotros le decimos a los chiquitos, sabes que la Biblia dice esto y esto y esto por esto y punto. Bueno, pero ¿por qué Dios estaba diciendo esto? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios tiene estas prohibiciones o tiene estos mandamientos? Llega el momento en que ya ese niño demanda más razones de por qué nosotros tomamos ciertas decisiones. Bueno, hay personas que necesitan saber, no solamente con nuestra boca, sino también conforme nosotros hemos vivido la fe. Y ahí es donde necesitamos contestarles a ellos de una manera, pues, correcta, completa, que no le falte para que su necesidad de conocimiento esté satisfecha y ellos puedan acercarse más a Dios. Entonces, dice la necesidad de responder a todos, pero acerca de, y vamos a empezar a ver un grupo de apartados, como les había dicho. La necesidad de responder a todos. Los inconversos plantean buenas preguntas. Esto está, bueno, repetida, perdón. Vamos a ver la dos. Preguntas acerca de Dios. Yo creo que uno de los mayores retos que podemos tener nosotros es las preguntas acerca de Dios. A mí me han preguntado y me han dicho, pruébeme que Dios existe. Bueno, yo creo que una de las respuestas que nosotros a veces podemos utilizar es, pruébeme que no existe.
Usted quiere que yo ponga a Dios en un microscopio, ahí en una mesita y empiece a meter ahí a Dios en medio de esas dos laminitas de vidrio y lo ponga por ahí y pueda verlo. Bueno, no, no lo puedo hacer. Ahí está Dios, pero yo no lo puedo hacer. Pero yo le puedo decir a esa persona, bueno, pruébeme usted que Dios no existe. Y ellos se van a quedar exactamente con la misma pregunta que nosotros o con la misma situación de nosotros. Ellos, así como tal vez nosotros no podemos probar físicamente que Dios existe, ellos tampoco pueden probar que no existe. Ahora, ¿de qué manera sí podemos probar? Bueno, la Biblia nos dice que allá en Romanos capítulo 1, de que la misma naturaleza, o sea, Dios se ha mostrado en la misma naturaleza para mostrarse que sí existe. Bueno, pruébeme usted. Le podemos hablar a esta persona que nos hace esa pregunta, que Dios no existe. Si Dios creó todo, también creó el mal. Yo creo que son preguntas que se traen su grado de dificultad. A mí inclusive un joven hace algunos años, ya tal vez, no sé, unos 18 o 20 años, me había hecho la pregunta cuando yo estaba como líder de jóvenes. Él llegó y me hizo la pregunta y me dice, Marco, al principio de la creación no había pecado. Pues no, Dios todo lo hizo bueno, lo hizo perfecto. Ok, si allá en el mismo cielo nació el pecado con Lucero, que era el arcángel que estaba ahí llevando la música a la presencia de Dios y estaba cerquita del trono de Dios, y él mismo tuvo ese arrebato de pecado de querer sentarse en el trono de Dios. Bueno, ¿de dónde nació ese pecado? Me decía él. Yo le digo, no sé. Y entonces él me hizo una contrapregunta, podríamos decir. Él llegó y me dice, ¿y qué pasa si cuando, bueno, ya todo esto termine? La Biblia dice que ya no va a haber más mal, donde ya el cordero va a pasar con el león y el niño puede jugar con el áspid, que era una serpiente venenosa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando todo esto pase y ya estemos en un reino eterno, con cielo nuevo y tierra nueva, me decía este joven, ¿cómo me aseguro, cómo me asegura Dios de que no va a haber otra forma en la cual se presente el mal? Bueno, yo no tengo la forma de asegurar eso, yo no tengo la forma de hacerlo. Le creo a Dios, pero yo también le puedo, digámoslo así, hacerle contrapregunta. ¿Cómo me prueba usted que eso pueda suceder? Porque muchas veces nosotros nos intimidamos cuando nos preguntan este tipo, nos hacen este tipo de preguntas y decimos, uy, ahora sí, ¿cómo se lo pruebo? Bueno, es que ellos tampoco pueden probar lo contrario. Ellos pueden hacer hipótesis, que una hipótesis es una supuesta respuesta que yo diría que algo se pudiera dar, pero que no ha sido probado. Probar la hipótesis es, ok, voy a hacer un experimento para ver si eso que yo pensé se lleva a cabo, pero ni ellos pueden probarlo, ni nosotros podemos probarlo. Sencillamente, bueno, ahí le creemos a Dios, pero estamos, digámoslo así, a un mismo nivel de creencia entre lo que ellos tienen y lo que nosotros tenemos. Si Dios es amor, ¿por qué envía al ser humano al infierno? Otra de las preguntas que me han hecho acerca de Dios. Dios es amor y el amor no le desea mal a nadie y el amor, y a veces hasta recitan casi que Primera de Corintios 13, ¿verdad? El famoso capítulo del amor. Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí, eso es una verdad a medias, pero también Dios dice que es justo, que es vengador. La misma justicia de Dios no le puede pasar por alto, no puede dejar pasar por alto el pecado. Ni a su mismo Hijo Jesucristo lo dejó impune, o sea, sin castigo, porque Jesucristo en la cruz del Calvario tenía todos los pecados suyos y los pecados míos, pasados, presentes y futuros, de toda la humanidad en un solo momento de la historia. ¿Se imaginan la cantidad de culpa, de pecado que tenía Jesucristo, que Dios tuvo que quitar su presencia de su Hijo en el momento más difícil de él, aquí en la tierra? Dios es amor, pero también es justicia. Pero también Él no puede pasar por inadvertido, no puede pasar por sin castigar el pecado.
sería estar en contra del amor. Les voy a poner un caso. Digamos que yo asesiné a alguien a sangre fría, enfrente de su familia. Habían hijos pequeñitos, había otros adolescentes, estaba su cónyuge y tal vez hasta había algunos vecinos por ahí a la par. Y yo asesiné a sangre fría a persona, eh, me escapé, llegó la policía, después ahí me agarraron y me llevaron a juicio. Ahí presentaron los testigos, presentaron evidencias y al final Marco quedó o fue declarado culpable de ese asesinato. Y ahí es donde nosotros, dependiendo de donde estemos, vamos a querer misericordia o vamos a querer justicia. ¿Ustedes creen que cuando el juez dice lo declaro culpable, yo qué voy a querer, justicia o misericordia? Por supuesto que yo voy a querer misericordia. Yo no quiero que me sentencien y que pase 25 años de mi vida ahí encarcelado y tal vez ahí me puede pasar diferentes cosas malas, desagradables, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí voy a querer misericordia. Pero ¿saben? Si Dios no castigara, o si el ser humano no me castigara a mí, habiéndome hallado culpable de ese asesinato, sería injusto. El amor no puede ser injusto. El amor tiene que castigar lo que es incorrecto. Y el pecado es incorrecto. Así que si Dios es amor, Él no envía al ser humano al infierno, porque Dios está dando la opción de que nosotros como seres humanos podamos tomar la decisión de creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y ser librado del infierno. El asunto es que el hombre ha razonado, ha pensado de que puede burlar el castigo eterno a través de filosofía, a través de razonamientos y a través de otras cosas, y dice, a mí no me va a pasar eso. Entonces el ser humano no fue creado para ir al infierno. Dice que el infierno fue creado para Satanás y todos sus ángeles caídos, los que le siguieron. Pero el hombre, por su maldad, se hizo acreedor, se hizo meritorio ir al infierno. Entonces es una verdad a medias. Dios es amor, sí, Dios es amor, porque envía al hombre, al ser humano, al infierno. No, Él no lo envía. El ser humano toma la decisión de rechazar el amor de Dios. Y al rechazar el amor de Dios viene una condena eterna por haber rechazado el amor. Este es el punto número 2 para que vean nada más algunas de las cositas que podemos ir aprendiendo un poquito más adelante, si el Señor lo permite. Número 3, preguntas acerca de otros dioses. Perdón, ahí dioses debería ser con minúscula. Así que voy a corregirlo cuando terminemos. Viene el ateísmo. Yo creo que es uno de los tal vez eh, más diseminados, más conocidos, ¿verdad? El ateo, aquel que no cree en Dios. Él no vamos a empezar a discutir porque hay muchísimas posiciones en todo esto, ¿verdad? Pero el ateo, una de las incongruencias de ellos es, si no existe Dios, ¿por qué están enojados con Dios? Si yo no creo que exista algo, pues me pondría yo a un nivel bajo peleando con algo que yo digo que no existe. Entonces, el ateísmo es, bueno, y ellos preguntan, ¿y si no hay Dios, qué? Ahí hemos hablado con otras personas en diferentes momentos y digamos, bueno, vamos a tener dos posiciones, un ateo y un creyente. El ateo vive su vida sin ninguna limitación, sin ninguna restricción, vive como quiere vivir porque al final él dice, nos morimos y aquí quedó todo. Resulta que el ateo pues vive su vida de esa manera y yo como creyente vivo la vida tratando de agradar a Dios, tratando de seguir las normas y los principios de la palabra de Dios y llego al final de mi vida y vamos a hacer dos supuestos. Uno es que Dios no existe. Si Dios no existe, ¿qué perdí yo? No perdí nada. Viví una vida moralmente correcta, socialmente correcta, no fui a drogadicto, no fui
homosexual, no fui narcotraficante, no fui agresor, etcétera, etcétera. Y había una vida pues socialmente buena delante de los hombres. Y si el ateo tenía razón, que moríamos y hasta ahí llegábamos y que no hay Dios, que no hay un más allá, pues ¿qué perdió? No perdió absolutamente nada, pero eso es un supuesto. Vamos a ir al otro supuesto. ¿Y qué pasa si el cristiano tiene razón? El ateo vive su vida como quiso, hizo las cosas que quiso hacer, con sus valores y principios morales, que vamos a hablar un poquitito más adelante de lo que es la moralidad, y llegó al final de su vida y resulta que sí existía Dios, y sí existe un más allá, y sí existe un castigo eterno para todos aquellos que no creyeron en Dios. Y yo como creyente viví apegado en su palabra, creí que era pecador, como dice su palabra, y le pedí perdón a Jesucristo, como dice su palabra que debo hacer, y le pedí que me lavara con la sangre preciosa de ese cordero que fue crucificado en la cruz del Calvario por amor a mí, como dice su palabra, y recibí el perdón de mis pecados, como dice su palabra que sucede, y llegó el final de mi vida, y llegó el final de la vida del ateo. ¿Quién perdió más? En este segundo supuesto, el ateo perdió todo. En el primero, el cristiano no perdió nada porque ahí murió y ahí quedó, en el supuesto de que no había un más allá, de que no existe un Dios. Pero si existe el Dios, ¿quién pierde? Por supuesto que el ateo. El deísmo. Y si Dios hizo el mundo y después lo dejó solo, el deísmo es que nosotros somos dioses, que cada quien es Dios. Entonces, ¿qué pasa si Dios creó y después lo dejó ahí al garete, como decían nuestros abuelos? Lo dejó solo para que se la juegue ahí como pueda. Esas son posiciones. El panteísmo. Y si el mundo es Dios, todo es Dios. Los árboles son Dios, la lluvia es Dios, el aire es Dios, el fuego es Dios, el ser humano es Dios, todo es Dios. El panenteísmo. Y si el mundo es el cuerpo de Dios, o sea, que Dios está en todo, Dios es todo, y si el mundo es el cuerpo de Dios, entonces vamos a ver que el universo, todo es Dios, lo cual tampoco es cierto, somos criaturas de Dios. Está la creación de Dios, los árboles, los mares, el mundo en sí, las galaxias, esa es la creación de Dios, pero eso no es Dios. Podríamos decir, conozco a algunos hermanos, algunas personas que son pintores y les gusta hacer cuadros y pintan ahí con unos en óleo, otros en acuarelas y en diferentes, con diferentes técnicas. Llegar y ver una colección de esas personas y decir, eso es esta persona, no, eso es obra de esa persona, pero esa persona es independiente, tiene vida independiente a la obra que él hizo, que pueden estar impresos algunos rasgos de esa persona ahí, pues sí, por supuesto. Eso es como en la creación y lo vamos a ver un poquitito más adelante también, si el Señor lo permite. Eh, Definitivamente la creación tiene la mano de Dios, tiene la huella de Dios, tiene esa característica de Dios, de cómo analizando el cuerpo, todas las cosas que están internas. Bueno, los que han estudiado biología ya a un nivel, de, digamos, de medicina, ven lo que son las terminaciones nerviosas, los que son las venas, las arterias, cómo funciona el hígado, cómo se rehabilita ciertos órganos ahí, ¿verdad? Cómo se tratan de sanar cuando hay una herida en algún lugar del cuerpo, cómo sale todos los glóbulos blancos a socorrer esa parte del cuerpo que está luchando contra un ente externo. Cómo se hace la digestión, cómo se evacúa, cómo se ingiere, cómo se ve, cómo se escucha, cómo se huele, el gusto. Bueno, todo eso son maravillas de la creación de Dios, pero eso no es Dios. Nosotros no somos Dios, nosotros somos criaturas de Dios. El deísmo finito. Y si Dios no es todopoderoso, creemos en un Dios que creó, pero ¿qué pasa si Él no es todopoderoso? Y ahí viene la pregunta que me han hecho en algunas oportunidades, tal vez en un par de oportunidades.
que me dicen, ¿qué pasa si viene una fuerza tan fuerte, tan grande, que pega con otra que es, o una barrera que es inmovible, y esa fuerza que es imparable pega contra una barrera que es inmovible? ¿Qué sucede? Bueno, eso es un supuesto que no existe, porque no hay una fuerza tan grande que sea imparable, y no existe una barrera que sea infranqueable. Entonces, hacer un supuesto como estos es un supuesto pues tonto, porque no tiene razón de ser, porque no existe. Entonces, y si Dios no es todopoderoso, bueno, nosotros creemos que Dios es todopoderoso, pero si Dios no fuera todopoderoso, ¿quién sería mayor que Dios? ¿Nosotros como seres humanos o alguna parte o cosa de la creación? Politeísmo, poli mucho, teo Dios. ¿Y si existen muchos dioses? Son otras de las preguntas que podríamos abarcar en un estudio un poquito más profundo sobre la apologética. Preguntas acerca del mal. ¿Qué es el mal? Hay una historia que yo creo que la mayoría tal vez lo hemos escuchado en diferentes redes, eh, que habla acerca de eso, y llega un hombre, un profesor de la escuela o la universidad o del colegio, no me acuerdo, y llega y pregunta, ¿existe el mal? Sí, claro, ahí todos los días en los noticieros escuchamos acerca de diferentes situaciones de maldad, que asaltos, que robos, que violaciones, que asesinatos, que hurtos, que narcotraficantes, etcétera, 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 y las noticias están llenas de malas noticias. Y entonces hace la pregunta, bueno, entonces Dios todo lo creó. Bueno, y sí, si Dios todo lo creó, creó el mal, entonces Dios es malo. Y entonces dicen que por ahí uno de los estudiantes llegó y le pregunta, disculpe, profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, señor. ¿Existe el frío? Claro, ¿quién no ha sentido frío? Cuando estamos en invierno con la nieve, nos abrigamos y nos ponemos gorros y nos ponemos guantes y para la noche encendemos chimeneas para calentar la casa. Le dice, incorrecto. El frío no existe. Lo que es ausencia de calor. Se quedó el profesor ahí un poco eh, que no sabía qué responder. Y le vuelve a hacer otra pregunta. Disculpe, profesor, ¿existe la oscuridad? Pues claro, ¿quién de nosotros no ha salido una noche sin luna y sin estrellas y ha visto la oscuridad? Dice, incorrecto, la oscuridad no existe. Lo que existe es ausencia de luz. Y entonces empieza a dar su razonamiento. Dice, el mal en sí no existe, lo que es la ausencia de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, entre más lejos de Dios esté, más propenso al mal va a estar. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, estamos más expuestos a cometer el mal. Entre más cercanos estemos a Dios, vamos a estar con una cobertura, vamos a estar con un sentimiento más cercano, que no queremos ofender la santidad de ese Dios. Por eso es la importancia de mantenernos cerca. Entonces, ¿qué es el mal? El mal es la ausencia de Dios. Adán y Eva, ¿se acuerdan? Cuando estaban allá en el huerto, que ellos llegaron y dijeron, bueno, Dios les dijo, el día que coman del fruto del huerto, del fruto del bien y del mal, ciertamente morirán. Pero ellos llegaron y comieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Se escondieron de Dios cuando Él descendió. Huyeron, se alejaron. Eso es el mal, eso es el pecado. Y alejarnos, tratar de ocultarnos de Dios. Y muchas de esas personas que no creen en Dios, unos es porque son culpables y entonces tratan de legalizar lo malo para no tener problemas de conciencia. Y entonces se dice que no es mala la homosexualidad o el lesbianismo. Ah, si eso no es malo, estoy bien con mi conciencia. Ah, que ya están legalizando la pedofilia. Ah, ve, es que entonces si yo soy así y ya no me voy a sentir mal. Y eso es lo que el mundo está haciendo, tratando de legalizar lo malo. Ya en ciertos países están en procesos y en otros ya han legalizado el uso, por ejemplo, de la marihuana, que dicen que
medicinal, de forma medicinal. Bueno, podría ser que pueda tener algún tipo de, entre comillas, buen uso, pero el legalizarlo no va a hacer que eso sea correcto. El utilizar drogas alucinógenas o este tipo de cosas. ¿Qué es el mal? Bueno, la ausencia de Dios. ¿Por qué no se puede parar el mal? Bueno, Dios le ha dado, como vimos ahora en Efesios, potestad a Satanás por un periodo de tiempo para que él sea el príncipe de este mundo. Pero llegará el momento en el cual Dios dirá, ya no más. Vamos a hacer el corte aquí. Y Jesucristo dice que va a venir con sus santos. Bueno, primero la iglesia se va, van a pasar varios eventos por acá en la tierra y luego el mismo Jesucristo se va a encargar de poner el mal, de parar el mal, de cortarlo. ¿Por qué no se puede parar el mal? Bueno, Dios ha dado permiso. ¿Cuál es el propósito del mal? Bueno, muy posiblemente es que Dios quiera hacer que nosotros, los seres humanos, tomemos decisiones entre seguirlo a Él voluntariamente y decirle no al mal, decirle no al pecado, porque Él quiere que los que le adoren, le adoremos conscientemente, no programados. Hubiera sido muy fácil para Dios programarnos. Marco nació en tal fecha, enter. A tal fecha va a reconocerme como salvador personal, pum, enter. Se va a casar en tal fecha, pum, enter. A tal fecha van a nacer sus hijos, pum, enter. A tal fecha va a ser pastor de la iglesia, pum, enter. Guardar, y está Marco ya programado, y Marco va a ser ahí como un robot. Hubiera sido muy fácil para Dios programarnos, pero no hubiera tenido, nada de esto hubiera tenido lógica. Porque Dios lo que quiere es que yo tome decisiones para amarlo y para seguirlo. ¿Cuál es el propósito del mal? Pues muy posible poner una balanza entre quienes aman a Dios verdaderamente y quienes no aman a Dios. Si no lo aman, pues no van a querer estar con Él una eternidad. Si lo amamos, trataremos de guardar su palabra, trataremos de aprender más de ella para poder ser hijos de Dios agradables a Él. ¿Por qué tiene que haber tanto mal? Bueno, hay tanto mal porque el hombre se ha alejado cada vez más de Dios. Nosotros vemos la moralidad, por ejemplo. La moralidad de hace 100 años es diferente a la de hace 50 años. Y la moralidad de hace 50 años es muy diferente a la nuestra hoy en día. Vamos a poner algunos ejemplos. Hace 100 años, bueno, la moralidad se dice que se firmaba con el pelo de un bigote. ¡Pum! Yo le doy mi palabra, esa palabra se cumple. Hoy en día, usted puede haber firmado con abogado, con todo lo protocoliza y lo inscribe y toda la cosa, y al final no necesariamente va a cumplir su palabra. Hay personas que son timadoras, hay personas que son estafadoras. ¿Por qué tiene que haber tanto mal? Bueno, porque el hombre se ha alejado desenfrenadamente de Dios. La moralidad hace 50 años, yo me acuerdo cuando estaba pequeño, la forma en que se vestían las personas, hombres y mujeres. Yo me acuerdo que mi abuelo tenía trajes de vestir, y cuando él tenía que salir, él se ponía su mejor traje. Pero cuando él estaba trabajando, él era lechero y era agricultor, él se ponía su ropita ahí remendada y llena de mancha de vástago y rota por diferentes lados, y era la ropa que él usaba, pero cuando él quería salir, él se ponía su mejor trajecito. Ahora a la gente no le importa cómo vestirse. Vemos ahora manifestaciones, ahora cuando se declaró esto del orgullo gay, que ya se hizo ley aquí en la República de Costa Rica, vimos cómo se vestían vergonzosamente o cómo se desvestían vergonzosamente. A los niños los indujeron a eso, jóvenes, adultos. Y fue un, entre comillas, regocijo. ¿Por qué? Porque la moralidad ha ido variando. ¿Por qué tiene que haber tanto mal? Bueno, es que el hombre se ha desenfrenado en sus placeres y los ha legalizado, los ha justificado para no tener problemas de conciencia a sí mismo. Por eso es que estamos con tanto mal,
porque el hombre le ha dado la espalda a Dios, ya no quiere tener nada de Dios, ya no quiere estudiar su palabra, ya no quiere seguir su palabra. Por eso instamos a que nosotros como creyentes estemos sumidos, sumergidos en la palabra de Dios para acercarnos cada vez más a Dios, para tener más influencia de Dios en nuestras vidas y poder influenciar a otras personas que están lejos de Dios para que puedan venir y ser alumbrados por la luz de Cristo. ¿No podría Dios hacer el mundo sin mal? Sí. Yo creo que esto ya lo respondí un poquito en el punto anterior. Dios quiere o nos dejó el libre albedrío. Él quiere adoradores que le adoremos con conciencia, no programados, sino que tomemos la decisión de decir, tengo la opción de obedecer, tengo la opción de desobedecer. Y que yo diga, quiero obedecer a Dios. Dios quiere que yo obedezca. Entonces, ¿por qué eligió Dios este mundo? Por amor. Por amor. Preguntas acerca de los milagros. Bueno, ya hemos hablado en la iglesia en diferentes momentos acerca de los milagros y la Biblia habla muy claro acerca de esto, ¿verdad? Que los milagros eran como una señal a los incrédulos, pero los milagros siguen existiendo. Yo he conocido milagros de personas que estaban con ciertas situaciones, con enfermedades y con cosas y Dios los curó. ¿Son posibles los milagros? Claro que sí. ¿Le podemos exigir a Dios que los haga? Claro que no. Dios los hace conforme a su propósito, conforme a su soberanía. ¿Son creíbles los milagros? Bueno, si son milagros, son fuera del raciocinio. Si estudiamos los milagros en el Antiguo Testamento, que se abriera el Mar Rojo, que una vara se convierta en serpiente, que se golpee una roca en medio del desierto y salgan y brote agua. Sí, son cosas increíbles. Así que si un milagro es creíble, yo creo que no sería milagro. ¿Son científicos los milagros? Bueno, algunos se han probado de que sí se dio. Por ejemplo, en el Mar Rojo se han encontrado evidencias de carros y ¿cómo se llama? De espadas y vestimentas ahí de los egipcios en medio del Mar Rojo. ¿Cómo llegaron ahí? Si estaban en la mitad del mar. Bueno, nosotros creemos de que se abrió el mar, el pueblo pasó, el pueblo de Israel pasó y luego el pueblo egipcio venía detrás y Dios cerró las aguas y ahí quedaron ellos. Son históricos. ¿Son mitológicos los milagros? Pues vamos pues son temas que podríamos ver. Mitológico quiere decir como los griegos, ¿verdad? De la Ilíada y todos estos, ¿verdad? Homero, son cosas ahí como para entretener. Bueno, muchas veces yo creo que los milagros son parte de la manera en la cual Dios demuestra que Él tiene poder de hacer las cosas. Son definibles, pues se pueden hablar, se pueden estudiar y se puede ver de que hay milagros que se han dado, inclusive en tiempos modernos. Hemos hablado o hemos escuchado a personas que han sido sanadas, que han sido restaurados, que han dejado adicciones, etcétera, etcétera, solo con la oración de sus madres. Y sí, son valiosos los milagros, por supuesto que sí. Preguntas acerca de Jesucristo. ¿Quién fue Jesús? Para nosotros, nuestra fe cristiana está basada en Jesucristo. De hecho, se toma la historia antes de y después de Jesucristo. Entonces, ¿quién fue Jesucristo? Bueno, para nosotros sabemos de que Jesús fue un hombre, 100% hombre, 100% Dios. Que Él se humanó, que Él era Dios y se humanó para poder hacer un sacrificio como humano, porque Dios requería un sacrificio perfecto de alguien que no tuviera necesidad de morir y ofreció a Jesús como ese sacrificio, como esa propiciación por nuestros pecados. Entonces, Jesús, tenemos muchísimo que hablar de Él. ¿Qué proclamaron los discípulos en cuanto a Jesús? ¿A quién iremos? Solo tú nos das palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Qué sería de nosotros sin nuestra fe en Jesucristo? ¿Qué evidencia dio Jesús para apoyar sus afirmaciones? Bueno, Él dice, ellas son las que dan testimonio de mí.
Las escrituras dan testimonio de mí, las cosas que yo hago dan testimonio de mi Padre. El Antiguo Testamento anunciaba a un Mesías que había de venir y la resurrección llegó a poner ese sello. Jesús predijo su propia muerte. Jesús realmente murió en la cruz. Jesús se levantó corporalmente de la tumba. Hay evidencias arqueológicas. Jesús apareció en un cuerpo resucitado y lo miraron varios cientos de testigos en diferentes oportunidades. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué es Jesús mejor que otros maestros? Había muchos rabinos, había muchos rabí. Sin embargo, Jesús superó a todos. Los superó a todos. ¿Por qué? Porque ellos mismos decían, es que tiene autoridad, no como los otros. Él tenía autoridad dada por Dios. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, del Dios viviente. Preguntas sobre la Biblia. Yo creo que en estos últimos años ha habido muchos cuestionamientos sobre la Biblia y hablamos de nuestra Biblia Reina Valera 1960, que esta vez la que más conocemos. Ha habido una campaña de desprestigio. Pero ¿cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Bueno, son preguntas bastante buenas, son preguntas muy interesantes que nosotros también pues debemos de estar en capacidad de responderles. Yo tengo ahí algunos estudios acerca de esto, cómo llegó la Biblia y por qué, bueno, vienen aquí algunas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se escribió la Biblia? ¿Puede equivocarse la Biblia? Bueno, la Biblia en sí, Dios la protegió. Ahora, hay que la palabra, traducciones que han variado, que han torcido, que han quitado o que han aumentado ciertas cosas. Sí, eso es cierto. Ahí nos decía hace unos años el doctor Kutilek, que ha venido acá a Costa Rica ya en 2 o 3 oportunidades con el seminario nuestro allá en Calle Blancos. Y él hablaba acerca de eso, ¿verdad? De que hay muchas versiones, pero que la esencia está intacta en la mayoría de las versiones. Sabemos de que hay versiones que están completamente torcidas, que están completamente corruptas, como la que usan los testigos de Jehová, eh, que está completamente torcida, que está completamente desvirtuada. ¿Cómo se compiló la Biblia? Bueno, a través de 1400 años, más de 40 autores, y todos han guardado una línea. ¿Qué ocurre con los apócrifos? Los apócrifos son unos libros que se adicionaron a ciertas versiones de la Biblia, mayormente las Biblias católicas. Nosotros tenemos 66 libros y ellos han aumentado como unos 11, 12 libros. ¿Por qué nosotros no los tomamos como palabra de Dios? Bueno, aunque muchos son históricos, muchos estudiosos, inclusive de hace varios siglos, ellos empezaron a estudiar y vieron de que habían algunas inconsistencias, empezaron a hacer algunas pruebas en cuanto a la transparencia a lo largo de toda la Biblia. Y por ejemplo, segunda de Macabeos llega y dice el autor, bueno, y si en algo me equivoco, que Dios me perdone. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y si Dios le inspiró a que escribiera eso, ¿cómo Dios mismo va a decirle, y si me equivoco en algo, que Dios me perdone? Dios no inspiraría algo como eso. Pueden ser libros históricos de eventos que pasaron, como las guerras de los macabeos, pero hay ciertos rasgos, ciertos factores que hacen que estos libros no sean tomados dentro del canon bíblico que nosotros creemos. Otro de los temas que podríamos estudiar, que este tema me es muy interesante, porque yo creo que trae muchas preguntas en cuanto al cristianismo, ¿verdad? Y cuán confiables son nuestras Biblias modernas. Ahora hay cualquier cantidad de Biblias, más bien ahora el problema no es tener Biblia, sino saber cuál
Biblia podemos tener. Hay Biblia para los jóvenes, hay Biblia para los niños, hay Biblias para los casados, hay Biblias para los solteros, hay Biblias para estudio, hay Biblias de colores, hay Biblias de todo tipo. Para ciertos eventos sacan Biblias, hay Biblias de estudio de diferentes autores que lo que hacen es los comentarios de ellos, ¿verdad? Que los aumentan o los quitan. Definitivamente hay cualquier cantidad de Biblias y es difícil a veces darse cuenta. Nosotros personalmente utilizamos la Reina Valera 1960 porque consideramos que es una copia bastante cercana, bastante fiel a los originales, aunque sabemos de que los originales no existen, no se han encontrado. Hay copias de copias de copias, ¿verdad? Pero sabemos de que Dios tiene guardados en algún lugar los originales. Estas Biblias, digamos, las que nosotros utilizamos, pues van guardando, como decía, esa línea que no se contradicen a lo largo de toda la Biblia. Hay muchas versiones más modernas que sí se contradicen, que ponen palabras tal vez un poco más actualizadas, más modernas, más entendibles para las nuevas generaciones, que tal vez no hacen un gran desbalance, pero hay otras que sí, definitivamente son herramientas que Satanás ha tomado para desvirtuar la verdad de las escrituras. Entonces, hay algunas que no son confiables, hay otras que son un poquito más confiables. Punto número 8. Preguntas acerca de las dificultades de la Biblia. ¿Cuáles son algunas directrices para tratar con pasajes difíciles? Y ya aquí eso sería entrar un poquito en lo que es interpretación de las palabras de Dios. Y pues hay un tipo de, hay un principio bíblico en el cual nosotros tenemos que hacerle preguntas al pasaje. Bueno, ¿quién lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿En qué momento histórico se dice? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué quiso decir Dios? Cuando nosotros empezamos a resolver o a contestar este tipo de preguntas, nos damos cuenta de que hay cosas que no son, por ejemplo, para la iglesia, que no son para el tiempo de la gracia. Hay gente que utiliza algún pasaje del Antiguo Testamento, por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia, salieron varios pasajes y plaga no tocará tu morada. Bueno, aquí, ¿quién dijo eso? Dios. Está bien, Dios y Dios está bien. ¿A quién se lo dijo? Al pueblo de Israel. No se lo dijo a la iglesia. Entonces están tomando algo de un evento especial y específico de la palabra de Dios, un tiempo histórico del pueblo de Israel, lo están agarrando y como decimos aquí en nuestros días, copy-paste, ¿verdad? Copy y lo pego aquí en nuestros días. Y digo, ves que la plaga no tocará mi morada. Inclusive yo escuché de algunas personas que hasta pusieron sangre en el dintel y en las columnas de las puertas, como si fuera la Pascua. Yo escuché de personas que hicieron eso. No sé si fue sangre de cordero o fue sangre de la vaca que compraron ahí el bistec, pero que tomaron sangre y la pintaron. Eso no aplica, no es de la iglesia, no es de nuestros días. Eso fue un cuadro de Jesucristo. Pero a veces algunas personas tratan pasajes difíciles y aplican un texto fuera del contexto. Y más bien lo que hacen es torcer las escrituras. Entonces, también ese es un tema que a mí me encantaría poder desarrollar. Bueno, preguntas acerca de las dificultades en la Biblia. Bueno, ¿qué principios podemos tener nosotros para escudriñar esos pasajes difíciles? ¿Cómo podemos resolver algunas de estas dificultades? ¿Cómo podemos esclarecerlas para nosotros, pero también prepararnos para presentar defensa ante otras personas que tengan esas mismas dudas? Punto número 9. Preguntas, acerca de la arqueología. Muchas veces nosotros pensamos de que la ciencia, como la arqueología, está peleada con Dios, pero hemos visto que muchos de los eventos que se mencionan en el Antiguo Testamento
por ejemplo, o del inicio de la era cristiana, no sé, en los años ahí, al principio de los siglos, ¿verdad? Del cristianismo, del año cero, muchos hallazgos arqueológicos han dado fe de que ciudades existían donde la Biblia dice que existían. O sea que la misma arqueología confirma Antiguo, Nuevo Testamento, existió Torre de Babel, existen evidencias, sí. ¿Confirma la arqueología al Nuevo Testamento? Sí. Solo que muchas veces, como no nos hemos preocupado por estudiar estas cosas, nos da miedo. Y cuando nos mencionan, pruébeme de Babel, ¿usted cree que eso fue cierto? No sé, es que yo no he escuchado nada de eso. Porque tal vez hemos sido negligentes en nuestra preparación. Y digo, hemos sido negligentes. Preguntas acerca de la evolución. No hay, yo creo que razonamiento más lejano de Dios que la misma evolución. Unos científicos declaran ciertas cosas y otros científicos no creyentes refutan esa que había hecho el primero, pobre Darwin, bueno, pobre no, pero Darwin, que fue el padre, ¿verdad?, de la evolución, con su colmillo de un primate, que dijo que ya había encontrado el eslabón perdido, fue refutado por muchos científicos y ya sabemos de que eso no era cierto, era el colmillo de un primate que él dijo que era el eslabón perdido, por ejemplo. Eh, Argumento básico contra la evolución. Este es un tema también muy bonito. Sería muy interesante poder desarrollarlo. Origen del universo, el origen de la vida, el origen de las nuevas formas de vida. Salimos todos de una babosa, de una meba ahí que estaba cansada de estar dentro del agua y botó la colita y echó patitas y empezó ahí a andar en la tierra, y algunos ya se cansaron de estar en la tierra y se treparon a los árboles y se hicieron monos, otros ya se cansaron de estar ahí y botaron o echaron alas en vez de las manos y se fueron al aire. Bueno, hay veces se requiere más imaginación creer en la evolución que creer en la creación. Algunos de los puntos en cuanto a la evolución se sabe, por ejemplo, de lo que es la erosión de la tierra. Se sabe que se erosiona la tierra cada cierto periodo de tiempo, cierta cantidad de milímetros. Si la tierra tuviera existencia de 500 millones, 800 millones de años, no existirían colinas, no existirían montes. Sería una llanura porque ya todo se hubiera erosionado. Que hay placas tectónicas nuevas ahí que chocaron placas con placas y entonces se levantó un pico, una montaña. Bueno, hay posibilidades de que eso haya existido, pero ¿por qué no sigue evolucionando la Tierra? ¿Por qué no el monte Everest no pierde su altura? Si la evolución dice que la erosión tiene que bajar cada cierto tiempo, cierta cantidad de milímetros. Entonces son argumentos que todo esto nos hace creer de que nosotros no estamos tan perdidos, los que somos creacionistas, no evolucionistas. Nosotros creemos de que Dios dijo y fue creado. Y para el ser humano, Él no dijo, Él creó con sus propias manos y dio aliento de vida. Pero sí creemos de que había una ameba, o famoso el Big Bang, ¿verdad? De que hubo una explosión que no se sabe de cómo salió esa explosión, pero sí, fue un gran Big Bang, una gran explosión, y de ahí salió el cosmos y todas las galaxias que existen. Y de ahí Dios las creó y ahora todo quedó calibrado y perfecto. De ahí salió el ser humano, como les decía, con todo su metabolismo, con todo lo que tenemos. No salió de una explosión, salió de las manos de un creador con conocimiento. Otro punto, preguntas acerca de la vida después de la muerte. ¿Qué hay más allá? ¿Reencarnamos? ¿Qué es la resurrección? Son preguntas muy interesantes que merecen una respuesta. Número 12. Preguntas en cuanto a la verdad. Y aquí, este es un punto también bastante interesante.
Hay una verdad absoluta o relativa. ¿Qué es absoluto y qué es relativo? Una verdad absoluta es una verdad que no va a cambiar, no importa que pasen 1000 años, no importa que pasen 10.000 años, no va a variar con nada. No hay ningún eh, eh, elemento que pueda hacer que esa verdad cambie. Y una verdad relativa es una verdad que depende de el punto de vista. Ejemplo, podemos hacer aquí, digamos ahora de fútbol, por decir algo. Estamos viendo un partido y para una persona el portero fue el mejor jugador del partido. Y para otra persona puede que el portero sea el más mal jugador del partido. ¿Eso qué es? ¿Una verdad absoluta o una verdad relativa? Bueno, es relativa, ¿por qué? Porque va a depender de mi apreciación. Tal vez yo cuento las paradas que le hicieron, que le haya metido 5 goles, paró 15 o paró 20. Eso lo hizo un buen portero. Que le metieran 5, pudo haber sido muchas cosas, que la defensa no lo protegió, que lo hubieran estorbado todo el tiempo ahí para que él no pudiera ver dónde estaba la bola, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy relativo. Pero ¿existen las verdades absolutas? Sí, sí existen. En cuanto a Dios, sí existen. Y el mundo lo que ha cambiado o lo que ha querido venir cambiando es esa verdad absoluta por una verdad relativa. Lo malo no es malo dependiendo de cómo lo veamos, nos dicen ellos. Y ahí donde están tratando de justificar su maldad. Es la verdad cognoscible. O sea, puedo llegar al conocimiento. ¿Se puede llegar a conocer la verdad? Sí, claro. ¿Es la verdad lógica? Sí, también tiene lógica. Cuando podamos analizarla, cuando podamos decir, ok, bueno, vamos a ver, vamos a analizar qué es lo que me dice la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una de los atributos, de las características de Jesucristo es que Él mismo es la verdad. No es que Él dice la verdad, no, es que Él es la verdad. Y ya con esto cerramos. Preguntas en cuanto a la moral, que por ahí habíamos hablado un poquitito anteriormente. ¿Existen valores absolutos? Sí. Para Dios, pecado es pecado. No importa si me robo 5 céntimos o me robo 5 millones de dólares. Robar es robar. Mentir, sí, mentir es pecado. No existen mentiras blancas, ni mentiras negras, ni beige, ni moradas, ni de ningún otro color. Todas las mentiras son mentiras delante de Dios. Entonces, ¿existen valores absolutos? Sí, sí existen valores absolutos en cuanto a la moral. Pecado es pecado y es condenable delante de Dios. Punto. No importa que yo lo justifique, no importa que me guste, no importa que siempre haya sido así, pecado es pecado. ¿De dónde vienen los valores? Yo me acuerdo que hace bastante tiempo un predicador había hecho o tenía ahí preparado y había hecho, ¿se acuerdan de los metros que usaban los maestros? Yo no sé si ahora, pero antes, cuando estábamos en la escuela, eran unos metros de madera. ¿Se acuerdan? De madera de pino, normalmente. Y él se había mandado a hacer 3 metros. Entonces sacó el primer metro y le dice, por favor, mídame ahí a algunos de los que estaban viendo, mídame esto a ver cuántos metros mide. Entonces ya llegaron 2 personas aquí, de aquí a aquí 1 metro, 2 metros, 3 metros, ahí no me acuerdo cuánto. Digamos que eran 3 metros. Y ya dejó la marca, 3 metros. Entonces de aquí a aquí hay 3 metros. Y llegó y sacó otro metro, o sea, otro pieza de madera también numerado del 1 al 100. Y les dijo lo mismo a otros 2 muchachos, por favor, mídanme cuántos metros miden de aquí hasta allá. Y entonces ya llegaron para 1, 2, 3, 4, 5 metros y resto. Ah, miden 5 metros y resto. La misma marca que otro había dado 3 metros algo. Y entonces llegó y le dijo, ahora sí, mídame 5 metros o 4 metros de aquí hasta allá. O sea, mídame de aquí 4 metros. Y ya llegaron con 1 metro que sí tenía la medida correcta. Entonces, punto 2, 3, 4. Aquí esta es la línea. Uno estaba antes, uno estaba después. ¿A qué voy con esto? ¿De dónde vienen los valores? Habían 2 metros o dos reglas que no medían los 100 centímetros.
Uno medía 80 y otro medía 1,10. Pero todos decían que medían 1 metro. Y muchas veces nosotros medimos con valores que no son los correctos. Medimos con nuestra propia opinión, medimos con lo que nos han enseñado, medimos con lo que otros creen, con los que otros nos enseñan, y eso puede variar. Porque algunos dicen que esto no es malo, otros dicen que esto sí es malo. Entonces debemos de medir con 1 metro que no falle, que es la palabra de Dios. Esa debería ser nuestra moralidad. Lo que Dios dice que es malo, es malo. No importa si otro lo justifica y dicen que no es malo. O no importa si otro lo magnifica y dice merece pena de muerte. Pecado es pecado. Lo malo es lo malo. Dios ha dejado un parámetro moral en el hombre. Se llama conciencia. La conciencia nos guía a lo bueno y a lo malo, pero el hombre muchas veces ha preferido tomar lo malo, hacer lo malo delante de los ojos de Dios, y como quiere seguir haciendo lo malo, se trata de justificar, de legalizar lo malo para poder estar en paz con sí mismo. ¿De dónde vienen los valores? Bueno, Dios es el que da el valor de lo bueno y lo malo, no el predicador, no la iglesia, no los papás, sino la palabra de Dios. Para algunos papás, tomar no es malo, siempre y cuando no se exceda. Para otros papás, tomar es lo peor que le pueda pasar, porque tal vez han tenido experiencias de padres alcohólicos o de algún familiar alcohólico y dicen, no, 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 pero ni una gota. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Ese debería ser nuestro valor. ¿Qué ocurre cuando los absolutos entran en conflicto? Ah, ok, bueno, tenemos hijos y para uno una cosa no es mala y para otro sí es mala. Y vienen los hijos y entonces, ¿qué le enseñamos? ¿Lo suyo o lo mío? ¿Lo que usted cree como absoluto o lo que yo creo como absoluto? Si no hay moral, no existe lo bueno ni existe lo malo. Y eso es uno de los grandes problemas que podamos tener nosotros, que no creamos en lo bueno ni en lo malo. Y si no creemos en lo bueno y en lo malo, no tenemos moral. Y si no tenemos moral, va a ser muy difícil que creamos en Dios. Por eso el reto de hablarle a nuestra sociedad de que el mal existe, porque estamos lejos de Dios. Vamos a dejar por acá. Permítame un segundito. Vamos a terminar en oración para luego subir este estudio al Facebook, que creo que no se pudo subir. Así que permítame orar y luego vamos a tener un tiempito de oración. Papito Santo, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque pudimos pues terminar o hacer el cierre de lo que es este estudio tan fascinante de la apologética, Señor. Hay demasiados temas, esto es solo como una introducción breve y pequeña de tantas cosas que podemos sumergirnos nosotros para estudiar de ti. Yo te quiero pedir por cada uno de los que estamos acá presentes, Señor, para que tú nos hagas, nos des el deseo de poder crecer, de poder aprender más de ti, Señor. Tener sed de tu palabra, sed de conocerte cada día más, Señor, más íntimamente. Gracias por este ratito que hemos podido abrir tu palabra. Ayúdanos a aprender más de ti, Señor, y a disfrutar tu presencia. Bendice cada hogar aquí representado, Señor. Bendice nuestra iglesia. Ayúdanos a seguir en la senda antigua, Señor, para no desviarnos, para no torcer tu palabra, Señor, sino que podamos trazarla de una manera apropiada. Gracias por este estudio que nos has permitido terminar, Señor, y ayúdanos a poder enamorarnos cada día más de ti y de tu palabra, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos y damos las gracias. Amén.